¿Están listos para recibir el mensaje de hoy, la enseñanza de hoy? Sí. Sí. Bueno, nuestro tema de hoy es ¿a qué nos hace sentir bien o mal? Y hay que pensar en eso, porque cuando el Padre me dijo, ¿sabes qué? Te invito a que des un tema y quiero que pienses en ese tema, ¿qué es lo que nos hace sentir bien o mal? Al principio dije, bueno, pues, ¿qué puedo hablar, verdad? ¿Qué son las cosas que nos hacen sentir mal y qué son las cosas que nos hacen sentir bien? Y de hecho hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir mal y también muchas cosas que nos hacen sentir bien, pero varían, hay muchas, y yo les voy a hablar un poquito de eso, pero antes de que comencemos los invito a que hagamos una oración. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, nos sentamos rectamente, vamos a cerrar los ojos, respiremos profundo, disfrutemos ese aire hermoso que hace Dios, que nos da vida. Respiramos nuevamente y vamos a hacer la señal de la cruz. Le decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, te damos gracias hoy en esta tarde por la oportunidad que nos diste, Señor, de un día más. Gracias por las cosas buenas y también las no tan buenas que permitiste que pasáramos hoy en este día. Gracias porque sabemos que tú obras en cada una de las cosas que suceden en nuestra vida. Te amamos, Señor, te queremos cada día acercarnos más a ti, aprender de ti. Queremos estrechar más nuestra relación contigo. Pero, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu el que venga a nosotros. Te necesitamos, Espíritu Santo. Sé tú el que nos inspire. Sé tú el que nos abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos asimilar y podamos recordar esta enseñanza, pero sobre todo que nos ayude a ponerla en práctica. Te amamos, Señor, gracias por todas las bendiciones y junto con mis hermanos te glorificamos diciendo gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, será y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, si tenías tus ojos cerrados, te invito a que los abras lentamente. Y vamos a comenzar con nuestro tema. Bueno, les decía que el tema de hoy es ¿qué nos hace sentir mal y qué nos hace sentir bien? ¿O qué nos hace sentir bien o mal? Como les decía, hay muchas cosas que nos hacen sentir mal. Y quiero empezar con lo malo y no me quiero extender mucho en lo malo porque pienso que es mejor hablar de lo bueno. ¿O no creen? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. ¿A ustedes, por ejemplo, se han puesto a pensar que no todo lo que a nosotros nos hace sentir mal a otras personas a lo mejor no? ¿Sí? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿O se han puesto ustedes a pensar alguna vez en las cosas? ¿Qué es lo que a ustedes les provoca sentirse mal? ¿Sí se han puesto a pensar o de plano nomás cuando ya sienten que están sintiéndose mal dicen, ay, pues este viejo me dijo esto y ya me hizo sentir mal? ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? Yo pienso que una vez es verdad, pero yo pienso, al menos yo estaba pensando cuando el Padre me invitó a dar este tema, dije, la verdad nunca he pensado en qué es lo que me hace sentir mal. O sea, yo sé, hay cosas que me hacen sentir mal, ¿verdad? Pero nunca me había puesto a pensar en ello. Y pensando en qué hace sentir mal a la gente, también dije, no, pero pues es que hay muchas cosas que hacen sentir mal a la gente. Por ejemplo, no sé, hay unas cosas que nos hace sentir mal que podemos controlar. Por ejemplo, si alguien nos dice un insulto y si no tenemos control de eso, pues el insulto que nos digan nos va a hacer sentir mal, ¿verdad? Pero podemos prevenir que la acción que hizo una persona hacia nosotros tenga una reacción negativa, ¿verdad? O que tengamos, que nos haga sentir mal. Pero hay otras cosas de las que no tenemos control. No sé, como por ejemplo, no sé, tal vez una enfermedad. Si de repente nos enfermamos, obviamente al enfermarnos nos vamos a sentir mal, ¿verdad? Y bajo eso no tenemos control. O sea, nuestro cuerpo se va a sentir mal y no tenemos control sobre ello, ¿verdad? Pero hay otras cosas que sí tenemos control sobre ellas. Y también hay muchas otras cosas que nos hacen sentir mal en diferentes formas. Por ejemplo,
les decía, hay unas cosas que nos hacen sentir mal corporalmente. Por ejemplo, puede ser una enfermedad, puede ser una comida, cuando comemos algo que o comemos demasiado nos hace daño también, ¿verdad? Nos sentimos mal. Hay otras cosas que son emocionales, hay cosas que nos hacen sentir emocionalmente mal, y también pienso que varían también de persona, porque pienso también que las cosas que nos hacen sentir mal a veces, ya sean emocional o moralmente mal, depende del criterio de cada persona. Hay personas que para algunas personas hacen algo y creen que eso no está mal, creen que está bien, pero eso va de acuerdo al criterio de cada persona. Pero como sabemos, nosotros los que creemos en Dios y los que pues aprendemos de Dios y seguimos a Dios, o tratamos de seguir las enseñanzas por medio de Jesús, sabemos que la moral de Dios, esa no cambia, ¿verdad? Sabemos que la moral de Dios siempre es la misma. Por ejemplo, nosotros cambiamos constantemente a veces de criterio, a veces dependiendo con quien nos juntemos, nuestro criterio a veces cambia, especialmente si no estamos en las cosas de Dios, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estaba joven y estudiaba yo en la preparatoria, preparatoria donde yo estudié, una preparatoria dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, y en esa universidad, pues, en esa escuela te enseña mucho lo que es el socialismo, el marxismo y el leninismo, y de hecho te enseñan como a ver a la iglesia como una manera de opresión, o sea, como una institución que oprime a las ideas o a las personas. Entonces, cuando yo estaba influenciado por esa ideología, mi criterio era otro, mi criterio hacia la iglesia era otro, entonces hacia las personas era otro. Pero cuando empecé a conocer de Dios, me di cuenta que el criterio de Dios y la moral de Dios no cambia, es la misma. Y les voy a hablar un poquito acerca de eso. De hecho, les voy a hablar un poquito de los 7 pecados capitales, rapidito. Pero algo que a mí me hace sentir mal mucho es defraudar a alguien. Y no sé si a ustedes les pasa eso. Si les sucede eso, que a ustedes se hacen sentir mal cuando ustedes defraudan a alguien, o cuando lastimamos a alguien, eso a mí me hace sentir muy mal. Hay veces que lastimamos a las personas sin querer. A veces no tenemos la intención de lastimar a las personas, pero a veces si no tenemos control de nuestras emociones o no tenemos control de lo que decimos, podemos lastimar a nuestros seres queridos. Y yo pienso que cuando lastimamos a un ser querido es cuando nos duele más, ¿verdad? Cuando nos sentimos más mal. Entonces, por eso es muy importante, les voy a hablar un poquito más acerca de las cosas buenas. Y ahorita no les quiero hablar tanto de lo bueno, sino nada más de lo malo. Pero les decía, algo de lo que a mí me hace sentir mal es fallarle a alguien, y más a Dios. Eso es algo que a mí sí, de plano, me hace sentir mal. Yo siempre, desde que me comprometí a servirle a Dios, aquí Misioneros del Amor de Dios, siempre he tratado de poner mi esfuerzo lo mejor que puedo. Yo sé que a veces fallo, yo sé que a veces prometo algunas cosas y a veces no las cumplo, y cuando sucede eso en mí, la verdad eso me hace sentir muy mal. Y hay muchas cosas que sabemos nosotros de antemano que son malas, ¿verdad? Que no las debemos hacer, y les quería hablar de los 7 pecados capitales. Uno de ellos es la soberbia. Y yo pienso que una persona de Dios no debería tener soberbia, o en pocas palabras, no tendríamos que tener orgullo, porque una persona de Dios, un buen cristiano, debe ser humilde, y más un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo debe ser humilde, porque el que ha aceptado a Dios como su Señor y el que acepta a Jesús como su Salvador, sabe que en sí mismo esa persona, por su propio esfuerzo, no vale nada. Por nosotros mismos no valemos nada, o sea, no tenemos la fuerza espiritual para guiar a otras personas, no tenemos con qué guiar a las personas, y no es más que con Dios
no es más que con Jesús, con las enseñanzas de Jesús, cuando nosotros podemos entonces y podemos ser capaces. Entonces es por eso que un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesús, tiene que ser humilde, no tiene que estar lleno de soberbia. Y aquí hay un proverbio que dice, es Proverbio 14, versículo 16, dice: el sabio teme el mal y se aparta de él, el tonto sigue adelante sin preocuparse. Entonces una persona que se cree que lo sabe todo, o que se cree que sabe mucho, es una persona, en realidad no es sabio, es una persona tonta, porque no reconoce no reconoce que no es capaz de hacer muchas cosas, cree que lo hace todo. Y pienso que cuando nosotros pecamos de soberbia, eso también nos puede hacer sentir mal. El otro pecado capital es la pereza. Y yo pienso que por ahí yo a veces peco un poquito de eso, de la pereza. Entonces cuando yo sé que puedo hacer más por la obra de Dios y no lo hago, eso me hace sentir mal. Eso me pone a pensar, digo, ¿sabes qué? Yo podría hacer más, pero más sin embargo no estoy poniendo todo mi esfuerzo y toda mi capacidad. Y aquí algo nos dice Jesús en Mateo 25-26, dice: pero su patrón le contestó: servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, deberías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso lo habría recuperado con intereses. Y eso lo dijo Jesús. Entonces eso sí, a mí, cuando pienso que de repente no soy no pongo tanto empeño en lo que Dios me ha pedido que yo haga, como que sí, a veces me hace sentir un poco mal. Luego, uno de los otros pecados capitales es la lujuria. Y aquí también les voy a compartir algo que dice Jesús en Mateo 5:27. Dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos sentimos mal por algo que hicimos, pero a veces tendemos a mirar lujuriosamente a veces a personas, pero lo hacemos por seguir la corriente del mundo. Por ejemplo, desafortunadamente la televisión, el cine, todos los medios ahorita de comunicación están llenos de eso, están llenos de morbosidad, están llenos de lujuria, están llenos de cosas sexuales, y la verdad es algo que tenemos que cuidar qué es lo que vemos, especialmente nosotros los mayores, porque nosotros tenemos que poner ejemplo a nuestros hijos. ¿Cómo podemos decirle a nuestros hijos: hey, no mires esto o no hagas esto, si nosotros somos lo que lo estamos haciendo? Entonces yo pienso que cualquiera de nosotros, y les decía que hay cosas, por ejemplo, que algunas personas pensarán que no son malas. Por ejemplo, mucha gente que vive pues en el mundo y vive viendo todo este tipo de cosas, ellos no creen que sea malo, ellos creen que están bien, pero más sin embargo nosotros sabemos que eso no está bien. Hace un tiempo creo que miraba yo no sé si un comentario de alguien o una predica, pero dice: ¿acaso tú meterías no sé, alguien meterías un asesino a tu casa y que en tu casa mataran a una persona ahí enfrente de tus hijos? Y dicen: no, pues ¿cómo lo voy a permitir? Pero cuando vemos programas donde hay violencia, donde se están matando unos con otros, estamos incitando eso, porque como decía el padre, a veces la mente no distingue entre la realidad, lo que es real y lo que es mentira, especialmente de los niños. Entonces tenemos que tener cuidado qué tipo de programas estamos permitiendo que nuestros hijos miren, pero también nosotros. Muchas veces nos hemos preguntado nosotros por qué a veces nos suceden cosas, y a veces son cosas negativas, pero hay una ley que es la ley de la atracción. Y por ejemplo, el otro día creo que estaba hablando el padre de la atracción que ejerce
Por ejemplo, el Sol es hacia los planetas, ¿verdad? O sea, el Sol es muy grande y el Sol, porque es demasiado grande, ejerce una atracción hacia los planetas. Es porque eso que los planetas giran alrededor del Sol. Entonces nosotros cuando pensamos o miramos o hacemos las cosas continuamente, estamos atrayendo eso también a nosotros. Por ejemplo, a veces pensamos, bueno, yo me acuerdo cuando no venía a la iglesia y era más mundano, pues me enfocaba más en ver las cosas del mundo y oír canciones de gente y que hablan pues puras, no es que sean malas, ¿verdad? Pero que estamos constantemente escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y luego yo me preguntaba, ¿por qué me suceden cosas negativas en la vida? Pero lo que pasa es que uno atrae el negativismo. Mas sin embargo, si nosotros vemos cosas positivas, es lo que vamos a atraer a nuestra vida. Es como los amigos, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? O sea, te juntas con personas buenas, obviamente vas a traer cosas buenas a tu vida. Te juntas con personas malas o que andan en malos caminos, obviamente van a haber cosas malas que van a pasar en tu vida. Bueno, les decía que no me quería concentrar tanto en lo malo. El otro pecado capital es la avaricia. Y cuando hablamos de la avaricia no es o sea, no quiere decir que sea malo querer tener cosas. Lo malo es cuando eso es tu único objetivo. Cuando tu único objetivo es que ambicionas tener demasiado. De hecho, Jesús, cuando decía que un rico no entrará en el reino de los cielos, o que es más fácil que un camello entrara en el ojo de una aguja que un rico en el cielo, no lo estaba criticando por tener mucho, sino porque lo que pasa es que muchas veces los ricos están muy apegados a su dinero. Entonces, por ejemplo, si uno tiene dinero, pero ese dinero lo utiliza uno para ayudar a los demás, para crear empleos, o sea, tratar bien a tus empleados, darles buenas prestaciones, ayudarlos cuando tienen necesidad. Al contrario, o sea, Dios no se va a enojar por eso. Pero cuando lo quieres nada más para acaparar y para tú querer tener más y querer cada vez más y más y más y no ayudar a nadie, pues ahí es cuando en realidad es un pecado. Y Jesús, decía aquí en Mateo 19:24, dice, les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y es simplemente por el hecho que está muy apegado a su riqueza. Es como la parábola que mirábamos hace una semana, la semana pasada, que decía el rico que tuvo una gran cosecha y que iba a derramar. En vez de que hubiera dicho, voy a tener una gran cosecha y lo voy a repartir con la gente, digo, lo primero que hizo fue, ¿sabes qué? Voy a tumbar mis graneros y los voy a almacenar y voy a hacer para que yo me quede, o sea, pensando en él nada más, ¿verdad? Me quede tranquilo y todo sea para mí. Entonces, yo pienso que eventualmente, espero que una persona que sea muy avariciosa, con el tiempo lo haga sentir mal, ¿verdad? Pero muchas veces desafortunadamente no es así. Bueno, el otro pecado capital es la gula. Y en Sirácides 37:29 dice, no abuses de todo lo que te gusta, no te abalances sobre la comida, porque comer demasiado enferma y la gula provoca indigestión. O sea que yo pienso que por ahí de repente todos pecamos un poquito de la gula, especialmente cuando tenemos por ahí un familiar que cocina muy rico. Entonces luego nos da por probar todos esos bocadillos, pero bueno, es algo que empezar, ¿verdad? Y como les decía hace rato, hay cosas que nos hacen sentir mal físicamente y obviamente cuando comemos demasiado, pues nos podemos enfermar del estómago o de repente nos da una indigestión, ¿verdad? Bueno, está el otro pecado capital que es la ira. Y aquí a ver quiénes aquí todos son bien buenas gentes y nunca se enojan. Yo pienso que todos, sí, el Padre es que Él es santo, por eso, el Padre es santo, nunca se enoja. Sí, yo pienso que todos en cierta ocasión nos hemos enojado. Y lo que sucede es que cuando nos enojamos y no tenemos control de nuestra ira, ¿qué pasa? Después de que desahogamos nuestra ira, ¿qué pasa? Nos sentimos mal, ¿verdad? Porque ya ofendimos a la esposa, al esposo, a los hijos, y nos hace sentir mal, ¿verdad? No solamente porque lastimamos a la persona, pero también luego
nos entra ese remordimiento de conciencia porque sabemos, ¿sabes qué? Esto que acabo de hacer yo sé que no es del agrado de Dios, ¿verdad? Entonces piensas y dices, bueno, pues ya, como decimos por ahí, ching, ya la regué. Pero bueno, estamos pensando en qué es lo que nos hace sentir mal, ¿verdad? El número 7, pecado capital, y aquí vienen ciertas cosas que tenemos en que meditar, porque aquí San Pablo en Gálatas habla de cuál es el fruto de la carne, ¿verdad? Y especialmente cuando a la carne la dejamos que nos reine, dejamos que la sangre, como dicen por ahí, cuando le damos gusto al cuerpecito. Aquí viene San Pablo y nos dice que eso está mal también. Y lo relacioné con la envidia, porque también aquí San Pablo habla de la envidia. Y ese es el séptimo pecado capital, la envidia. Y a lo mejor algunos de nosotros nunca pensamos que la envidia era un pecado capital, pero ¿saben qué? La envidia es un pecado capital. O sea que cuando tú envidias, a veces dice uno, dice que yo tengo envidia de la buena. No hay ninguna envidia buena. O sea, cualquier cosa que envidiemos no está bien, es malo. Obviamente a veces lo decimos, cuando decimos tengo envidia de la buena, pienso que lo que queremos decir es, sabes que me gusta que tengas esto y a mí también me gustaría tenerlo, pero yo sé que no lo puedo tener, ¿verdad? Eso es lo que queremos decir. Pero a mí el Padre siempre me corrige, y qué bueno que me corrige, porque a veces decimos las cosas y queremos decir una cosa pero decimos otra, y cuando decimos y cuando no decimos lo que queremos decir, pues en realidad estamos dando otro mensaje. Entonces nunca digan, hey, tengo envidia de la buena, sino me digan, sabes que me da mucho gusto por tus logros, por lo que tienes, pero me gustaría a lo mejor algún día tener algo como lo que tú tienes, y ya. Pero no digan, hey, tengo envidia de la buena, porque eso no es correcto. Bueno, entonces San Pablo en Gálatas 5 del 19 al 21 nos dice lo siguiente, dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pues ahí está, o sea, todas estas cosas, como les decía, cuando le damos gusto a la carne y no nos controlamos, pues podemos caer en muchas de estas cosas que dicen que somos los frutos de la carne. Y recuerden que San Pablo también nos enseña que lo que es de la carne se opone a lo del espíritu. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos practicando, teniendo algo de esto, todo lo que hacemos se opone al espíritu. Y es por eso también, por ejemplo, si nosotros nos consideramos personas o seguidores de Cristo y ya somos personas espirituales, cuando hacemos esto nos hace sentir mal. Yo les voy a ver si el Padre no me regaña ratito. Les voy a hacer una confesión. Yo cuando antes de que viniera aquí a la iglesia, la última vez que festejé mi cumpleaños, me dio una borrachera, de verdad, que al otro día amanecí con un dolor de cabeza, y lo bueno es que me acuerdo que todo lo que andaba haciendo, según yo andaba bailando, y no, ya se imaginarán cómo andaba yo haciendo mis panchos. Pero al otro día, ¿qué tal? El dolor de cabeza, la cruda moral también. Híjoles, ¿qué hice? Pero ahora, no digo que es malo a veces tomarse una cerveza o tomarse una copita de vino, pero ahora sí que hay que tomársela a uno, no que el vino y la cerveza se lo tomen a uno. Entonces, pero por ejemplo, cuando ya estamos en una vida espiritual, nosotros estamos conscientes de muchas cosas. Y cuando hacemos algo que no está bien, la verdad sí nos sentimos mal. Por ejemplo, lo siento mucho por mucha gente que vive en el mundo, como vivíamos antes nosotros. Y en aquel tiempo, en ese tiempo que me emborraché, al rato se me baja la cruda y al rato ya andaré bien. Y no tenía ningún remordimiento de conciencia. Sin embargo, ahora que lo pienso y me acuerdo, pues la verdad sí, digo, no, pues la regué pero feo, pero gracias a Dios ahora sí que Dios tuvo compasión de mí
y me jaló para el lado bueno. Si no, quién sabe dónde anduviera ahorita. Bueno, y pues hace rato ya les decía que a mí lo que me hace sentir mal pues es fallarle a Dios. Es a veces desperdiciar mi tiempo sabiendo que ese tiempo lo pudiera aprovechar para hacer algo por Dios o para mis hermanos. Entonces, pero cada quien, o sea, es muy importante que analicemos qué nos hace sentir mal y por qué nos hace sentir mal. No solamente qué nos hace sentir mal, sino por qué. Por ejemplo, hace rato, y voy a compartirles algo que me sucedió antes de venir aquí a la iglesia. Llegué del trabajo y me bañé y ya nos veníamos a trabajar, a trabajar para Dios. Ya me venía aquí a la iglesia para dar el tema y me dice mi esposa, dice, ¿vas a comer? Y como que, pero yo en mi mente estaba esperando que ella me dijera, vente, vamos a comer o ven a comer. Pero ella me preguntó, dice, ¿vas a comer? Y yo le contesté, ¿me vas a dar de comer? Y como que de repente me entró un poquito así como de enojo. Y pues todo el día estaba pensando en el tema que voy a dar y de repente me quedé, no está bien que me haya yo molestado, o sea, ¿por qué me molesté? ¿Por qué me enojé? Entonces me puse a pensar, digo, ¿me estoy molestando por lo que me dijo o hay otra cosa detrás de lo que me está haciendo enojar? Y meditando en eso me puse a pensar que hay cosas que nosotros hemos aprendido con el tiempo. Por ejemplo, los que crecimos con padres que tuvieron un tipo de educación un poquito diferente a como la que es ahora. Se supone que el hombre tiene que que la mujer tiene que atender al marido, ¿verdad? Que la esposa se tiene que levantar y le tiene que llevar su platito y que le tiene que traer su comidita. Y dije, ¿sabes qué? Hay cosas que nos hacen sentir mal, pero porque nos han educado o las hemos aprendido de una mala manera. Entonces dije, no, pues ¿sabes qué? Luego le dije a ella, le digo, ¿sabes qué? Sí, le digo, voy a comer. O sea, ya pensando y reaccionando en lo que dije, ¿sabes qué? Sí, voy a comer. Y luego para eso, a ver si no se les antoja, estaban haciendo unos perros calientes y en mi mente yo me iba a comer uno a la americana, que es con ketchup y con mostacita y un poquito de relish, y luego los hicieron con tocino. Y dije, para que hagan hambre ahorita que salgamos a la convivencia, les entre de comer. Y luego y dije, me voy a comer otro a la mexicana, le voy a poner lo mismo, pero tenían guacamolito. Y luego otra vez volvió a suceder algo y me dice mi esposa, oye, ¿acabaste con esto? Y que agarre y que lo pone por allá. Y yo otra vez, y ahí venía otra vez el enojo, y ya me iba a enojar. Dije, bueno, pues si me está ofreciendo, ¿para que agarre y lo pone por allá? Y luego dije, bueno, y ya luego otra vez me puse a analizar por qué me estaba yo molestando. Y no era por lo que ella dijo, o porque lo que yo hizo, sino porque ya son ideas preconcebidas que tiene uno. Y dije, ¿sabes qué? No voy a caer en eso. Dije, me levanté y fui a buscar un tenedor, y de hecho yo había una cuchara dentro del recipiente donde estaba el guacamole. Agarré el guacamolito, se lo eché a mi hot dog, y que me como mi hot dog bien contento. Digo, pero hay muchas cosas que las hemos aprendido y simplemente nos hace sentir mal porque nosotros pensamos que la persona tiene que reaccionar de esa manera, o que la persona tiene que actuar de esa manera, y no tiene que ser así. Es simplemente porque ya tenemos la idea que creemos que la persona tiene que ser así. O por ejemplo en los trabajos a veces sucede que hay trabajadores que no hacen otra cosa más lo que les dijeron. O a mí me toca nada más levantar la campana, bajarla y ponerla, y no hago nada más. No, si está tirado algo ahí no lo levanto, si está sucio ya no lo limpio. Entonces yo pienso que esas actitudes están malas. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron de otros que les dijeron, ¿sabes qué? No, tú nomás haz lo que te toca, no hagas nada más. Pero pienso que nosotros podemos ir más allá, especialmente en nuestros hogares. O sea, no quedarnos en esos estereotipos o en esas cosas que hemos aprendido. Como decían alguien por ahí, no se me va a caer la mano si me pongo a barrer, o si lavo los trastes, o si lavo la ropa, ¿verdad? Pero bueno.
Y algo que sucede también cuando obramos mal, luego nos da vergüenza, ¿no? O nos queremos esconder. Yo recuerdo que cuando estaba chamaco y hacía mis travesuras, luego me escondía de mi mamá. Y hace poco el padre Carlos nos estaba, creo que en una de las oraciones nos estaba diciendo, ¿verdad? Que cuando, esa es la de ahora, que cuando perdemos la inocencia, ¿verdad? Nos escondemos, y cuando hacemos cosas malas también nos queremos esconder. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal, sabemos que hicimos algo malo. Y les decía yo cuando estaba chamaco, luego me preguntaban a mi mamá, ¿a dónde fuiste? ¿O qué hiciste? Y luego yo era bien bueno para inventar historias. Le pensaba en lo que le iba a decir a mi mamá, porque si me ponía a pensar, si le digo esto, me va a preguntar esto, y si le digo que fui a aquel lado, me va a preguntar, ¿y con quién estuviste? Y así me armaba yo las historias, y luego le decía yo la historia a mi mamá, para que no me descubriera, pero lo que estaba haciendo es tratando de esconder lo que había hecho, o a dónde había ido. Entonces, para eso somos buenos. Y aquí en Juan 3:20 dice, pues el que obra mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Y yo pienso que por eso mucha gente vive sin arrepentirse, porque tiene vergüenza de reconocer que se ha equivocado, y eso lo hace sentir mal. Yo pienso que, o muchos creen que si admiten su falta o si admiten sus errores van a perder valor. Pero yo pienso que una persona que admite su falta y la reconoce, pienso que esa persona tiene más valor que la que no lo reconoce. Porque cuando tú reconoces tu falta y reconoces tu error, tú puedes enmendarlo. Es como en la clase de preparación de iniciación cristiana, les he dicho que no hay peor pecado que el que no se reconoce. Dios perdona cualquier pecado, por muy coloradote que sea, pero tú tienes que reconocerlo, reconocer que tú fallaste, que tú te equivocaste. Pero si no lo admites, pues ¿cómo te va a perdonar Dios? Es como el enfermo, que le diagnostican una enfermedad y no lo quiere reconocer. ¿Cómo lo van a curar? No quiere ir al doctor, no quiere tomarse la medicina. Es igual así con las faltas, con el pecado, con los errores que cometemos. Si no los reconocemos, pues vamos a seguir en ese círculo vicioso, o sea, vamos a seguir haciendo lo mismo. Luego en Proverbios 5:21 dice, has de saber que Yahvé observa el comportamiento de los hombres y vigila todos sus pasos. Así es que por más que nos escondamos, Dios siempre nos está viendo. Y también el Padre Carlos aquí siempre nos está vigilando. Siempre nos está, a ver, ¿qué estás haciendo? De hecho, ese rato me dice, ya te fijas a dónde te estacionaste, no, deberías estacionar en otro lado. Y en verdad a mí, en vez de que me dé coraje algo así, a mí me da gusto. Cuando viene el Padre y me dice, hey, ya esto que hiciste no está bien, hazlo así, o no lo hagas así, dilo así. A mí no me causa ningún enojo. Es más, ya conozco a mi padrino, ya sé cómo es. Entonces, en vez de que me moleste, se lo agradezco a veces porque sé que lo hace por mi bien. Y yo pienso que, por ejemplo, nosotros como padres, cuando corregimos a nuestros hijos, lo hacemos porque los queremos, ¿verdad? Y queremos que estén bien. Bueno, entonces no se escondan, ¿ok? Ok, hay muchas cosas en el mundo que nos quitan la paz. Pero ¿saben qué? Una persona que no vive con Dios o una persona que no tiene confianza en Dios, cualquier cosita, por pequeña que sea, le va a quitar la paz. Así sea, no sé, que no encontró jitomates en el mercado. Eso lo va a traer, pero rabioso todo el día. Que cómo puede ser, no hay jitomates en esta tienda, esta mugrosa tienda, y yo que vengo desde no sé dónde. O sea, puedes ver a una persona que
que no tiene esa paz de Dios porque de cualquier cosa se enoja, de cualquier cosa se molesta. Y ojo, porque si de repente nosotros reaccionamos de esa manera, pues ahorita estoy poniendo el ejemplo del jitomate, pero puede ser simplemente porque en la casa la silla no la pusieron cuadrada y está del otro lado. ¿Entienden? Entonces tenemos que, obviamente hay cosas que tenemos que tener orden, ¿verdad? En nuestra casa, obviamente no va a haber un tiradero y cosas regadas por todos lados, pero simplemente porque algo no está cuadrado. Bueno, decía el padre hace poco en una clase que hay unos que somos perfeccionistas, que queremos tener todo arreglado. Pero, o sea, tenemos que ver por qué es que nos enojamos con facilidad. Y yo pienso que y escribí esta frase así, dice, hay cosas mundanas que nos quieren quitar la paz, pero para el que confía en Dios, la paz permanece. Así pueden estarse ahorita temblando aquí y perdiéndose el mundo, pero los que confiamos en Dios tendremos paz, confiaremos en Él. Porque si de todas maneras ya Dios decidió que se pierda el mundo por medio de un terremoto, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, nos podemos poner a rezar y orar y pedirle al Señor que lo detenga y que no permita, pero pues si es la voluntad de Él, ¿qué podemos hacer, verdad? Más que apegarnos a la voluntad de Él y sabemos que si Él permite algo, va a ser para algo bueno. Bueno, sí sabían que, bueno, no creo que todos, pero yo pienso que los que ya andamos también tenemos un poquito de crecimiento espiritual, sí saben que tenemos, bueno, eso sí, todos tenemos la capacidad, pero los que podemos, pienso que una persona que ya tiene un poquito de crecimiento espiritual y ya va por ahí, ya tiene esa habilidad o tiene ese poder para escoger sentirse bien o sentirse mal. Y muchas veces yo he escuchado de familiares que dicen, ay, pero es que tú me hiciste, como decían, tú me hiciste enojar. ¿Quién se enojó? ¿El que hizo algo o la persona que dice, me hiciste enojar? El que se enojó, el que está diciendo, ay, me hiciste enojar tú, ¿verdad? O sea, en realidad la persona se está enojando porque tú hiciste algo. Pero no es que tú lo hiciste enojar, él solito se enojó. Entonces cuando decimos me hiciste enojar, lo que queremos decir es, me estoy enojando porque hiciste algo que no me gustó o que no debiste haber hecho o que creo que no es correcto, pero no porque tú me hiciste enojar, me enojé porque yo te estoy dando el poder a ti de hacer, a mí, o sea, te estoy dando el poder a ti de crear un enojo en mí, es lo que estamos diciendo. Pero sí saben que tenemos la capacidad de reaccionar contrariamente. Les ponía el ejemplo hace rato de cuando llegué a la casa. Hubiera yo podido continuar con mi enojo, con mi disgusto, pero obviamente Dios me estaba preparando para mi tema y me estaba diciendo, hey, no puedes enojarte, estás reaccionando ante un hecho y simplemente porque tú crees que está mal, te estás enojando. Entonces tenemos la capacidad de reaccionar bien o mal ante una situación. La verdadera felicidad se puede alcanzar, pero no se puede obtener de lo exterior, solamente de lo que hay en nuestro interior. El Padre de hecho, dio un curso grandísimo acerca de eso. Él estuvo usando un libro muy bueno que se llama En defensa de la felicidad. Y en ese libro, en ese tema que dio el Padre nos enseña que la felicidad no viene de lo exterior, la felicidad viene del interior de cada uno. Tú puedes ser tan feliz como tú quieras. Y también puedes ser tan feliz que tanto tú le dediques tiempo a ser feliz. Porque la felicidad no viene gratis, o sea, no viene porque, o sea, si tú le dices a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser feliz en esta vida, y esperas a que Dios con una varita te toque y te convierta ya en una persona buena, o que seas feliz. No, tienes que trabajar en tu felicidad. Dios te puede dar esa capacidad, pero tú tienes que poner de tu parte. Y la felicidad, como decía, viene del interior de uno. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, ¿qué sentimos? Nos sentimos a gusto, nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos.
Y aquí, por ejemplo, en Mateo 12:35 dice: el hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda dentro, y el que es malo de su mal acumulado saca cosas malas. Entonces hay cosas que nos hacen sentir mal, pero tenemos que saber por qué están haciendo sentirnos mal. Y creo que ando como perico y el tiempo se me está yendo. Bueno, voy a hablarles de las cosas buenas. Y yo pienso que el sentirse bien, para los que creemos en Dios, se resumen en solamente dos cosas. Y de hecho Jesús nos los dijo. Dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esas dos cosas se resume la felicidad. Y les quiero compartir, a ver si me da tiempo, el beneficio de esas dos cosas. Por ejemplo, pensemos en amar a Dios. ¿Cuál es el beneficio que obtenemos nosotros al amar a Dios? Y aquí escribí lo siguiente, dice: el beneficio de amar a Dios es el que hacerlo nos da identidad. Hay mucha gente sufriendo en el mundo porque no tiene identidad, o tiene una identidad falsa que el mundo le ha dado, o el mundo le ha hecho creer que esa es su identidad. Por ejemplo, si preguntas a alguien: ¿y tú quién eres o de dónde eres?, va a decir: no, pues yo soy Pedro y soy de México. Esa es la identidad que le ha dado el mundo. O sea, sí, es Pedro y nació en México, pero esa no es su verdadera identidad. La verdadera identidad es de que somos hijos de Dios, que Dios nos ama, que somos personas buenas, o que Dios nos creó con la capacidad de ser personas buenas. Dice, aquí escribe, dice: hay personas en el mundo que no tienen identidad propia, sino la que les da el mundo. Entonces, cuando tú amas a Dios, tú tienes una identidad. Por ejemplo, cuando hace tiempo también aquí en la iglesia lanzamos una campaña y estuvimos viendo una vida con propósito, ¿se acuerdan? La campaña de una vida con propósito, que es lo que Dios, porque estamos aquí en la tierra. Y algo que aprendí, que nunca se me olvida y siempre lo comparto, es de que la primera responsabilidad de cada uno de nosotros no es amar a Dios. La primera responsabilidad como cristianos de nosotros es aceptar el amor que Dios nos da. Y cuando nosotros aceptamos ese amor que Dios nos da a través de Jesús, es cuando nosotros recibimos esa identidad como hijos de Dios. Porque acuérdense que dice que cuando dijo Jesús: vayan y háganos que sean mis discípulos y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros aceptamos ese amor que Dios nos ofrece a través de Jesús y lo recibimos en el bautismo, nosotros recibimos esa identidad, que pasamos a ser hijos de Dios. Ya no somos hijos del mundo, no somos hijos de, por ejemplo, mi mamá se llama Marta. Yo sé que sí es mi mamá, pero ya no soy hijo de Marta, sino que soy hijo de Marta porque Marta me trajo al mundo, pero en realidad, espiritualmente, y mi alma, en mi alma soy hijo de Dios. Y por ejemplo, mucha gente anda en el mundo sufriendo porque piensa que no vale, piensa que no es lo suficientemente bueno. Y yo pienso que mucha gente decide ser mala porque no cree que puede ser suficientemente bueno, y decide ser malo y decide ser mediocre. Porque, aunque no lo crean, a veces también podemos sentirnos bien haciendo el mal, que es lo que hay mucha gente en el mundo. Se siente bien haciendo el mal, pero sabemos que eso al final termina acabando con las personas, porque no fuimos creados para hacer el mal, fuimos creados para hacer el bien. Bueno, el otro punto es de que el amar a Dios nos da seguridad. Dice: el amor y el sentirnos amados nos hace sentir bien y seguros.
Para amar a Dios, primero necesitamos aceptar el amor que nos ofrece y dar por medio de Jesús, su Hijo, Jesús, su Hijo, que dio la vida por nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos amados por alguien? No pensemos ahorita en Dios, pero cuando tú te sientes amado por alguien, ¿qué sientes? ¿Te sientes bien o te sientes mal? Nos sentimos bien, ¿verdad? Porque Dios nos hizo para tener ese sentimiento. Cuando nosotros hay alguien que nos ama y que nos quiere, nos sentimos seguros. Por ejemplo, por eso que muchas, especialmente las mujeres, cuando encuentran un hombre que las quiere, que las respeta y tienen miedo de perderlo, porque tienen miedo de perder esa seguridad que tienen en él. Y obviamente nosotros los hombres también, pero el Padre en sus cursos nos ha enseñado eso, ¿verdad? Que la mujer depende más de la seguridad de que el hombre está ahí y la apoya y la quiere. Pero nosotros, cuando nosotros recibimos ese amor de Dios, también nos da seguridad, nos da esa paz. Yo creo que nunca había sido más feliz en mi vida como lo soy ahora. Yo les decía que, a ver si no andamos de tiempo, ahí andamos pasando 10 minutos. Y pensé que a lo mejor no iba a tener suficiente material, pero saben que, ya les he platicado yo que yo siempre le pedí a Dios una persona, que quería encontrarme una mujer que me amara y una familia. Y por mucho tiempo pensé que Dios nunca me lo había dado, que nunca me lo iba a dar, porque yo miraba las cosas a mi conveniencia o a lo que el mundo, cuando volvemos al mismo del mundo, a lo que el mundo me decía. Al menos, a lo mejor algunos de ustedes lo saben o se los he dicho, pero en mi relación con mi esposa, familiares míos no estaban de acuerdo. Y eso, simplemente por el hecho de que pues ella era una mujer con familia, con hijas, y yo pues era un muchacho sin compromiso y como dicen ahí, pues sin familia, era muchacho pues. Entonces obviamente, y entiendo a mi mamá, entiendo a mi familia, porque una mamá quiere lo mejor para su hijo, ¿verdad? Pero eso también me impedía entregarme en amor hacia mi esposa, amarla completamente, como ella se merecía. Pero cuando me doy cuenta que lo que yo le había pedido a Dios ya me lo había dado, digo, pues yo le pedí a Dios una mujer que me quisiera, no le dije ni cómo la quería, ni de qué edad la quería, ni si con hijos o no la quería, pero Dios me la dio, ¿no? Y cuando entendí eso, y cuando quité de mi mente todo lo que me impedía amarla completamente, o amarla correctamente también, y cuando eso sucedió, cuando recibí el amor que Dios me daba a mí, me hizo el tú entregarle tu corazón a Dios no te impide amar más a las personas, al contrario. Cuando tú le abres tu corazón a Dios, o tú le entregas tu corazón a Dios, Él te da la capacidad aún más de poder amar a los demás. O sea, no te limita. No es como cuando amas a una persona y dices, pues amo esta y no puedo amar a otra. No, con Dios es diferente. Entre más ames a Dios, más vas a amar a los demás. Bueno, el amar a Dios también nos da valor. Y hace rato ya les decía eso, que muchos creen que no pueden ser una buena persona o ser buenos, y por eso deciden ser malos o mediocres. Entonces, cuando yo sé que Dios me ama, eso me da a mí el valor de sentirme amado, y me da el valor de reconocer que valgo, que soy alguien, porque Dios me ama. Dios se fija en mí. Dice, el que ama a Dios sabe que Dios lo quiere como es, y aunque sea pecador o imperfecto, Él lo ama así porque sabe que tiene la capacidad de cambiar. Dios nos ama como somos, inclusive a los más pecadores.
a los asesinos, a las personas muy malas. Dios los ama. Y los ama porque Él sabe que ellos tienen la capacidad de cambiar. Y si no cambian, aún así los seguirá amando. Le va a doler y se va a sentir mal que esas personas se pierdan y se condenen. Pero Él aún así los ama. Porque sabe que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar. Y gracias a Dios muchos de nosotros hemos cambiado. Bueno, el beneficio de amar al prójimo, ahora vamos a ir con amar al prójimo, dice, el beneficio de amar al prójimo es que al hacerlo nos da propósito en la vida. Dice, Dios nos creó a todos con un propósito para esta vida, y si ese propósito tiene que ver con los demás, por sí solos no lo podemos llevar a cabo. Y estamos hablando de las cosas que nos hacen sentir bien, ¿ok? O sea, el amar a Dios nos hace sentir bien, nos da capacidad para amar a más. Y el amar al prójimo nos da propósito en la vida, porque para eso venimos. El Padre Carlos hace también unos días en su oración de 10 minutos decía que nosotros venimos aquí, ¿a qué? A ver, ¿alguien se acuerda? A ver, vamos a pasar examen. A ver, ¿quiénes escuchan la oración de 10 minutos del Padre Carlos? A ver, ¿se acuerdan que dijo que nosotros venimos al mundo a qué? ¿A hacer qué? Felices, haciendo felices a otros, ¿verdad? Eso lo dijo hace unos días en una oración. Entonces, el propósito de nuestra vida es ser felices haciendo felices a otros. ¿Y cómo puedes hacer felices a otros si estás en tu casa encerrado y no sales a la iglesia, no vas a la iglesia, no vas a tu comunidad? No puedes. Entonces el amar al prójimo nos da un propósito y eso nos hace sentir bien. Cuando tenemos un propósito en la vida nos sentimos bien, estamos enfocados en algo, nos da valor también. El no tener un propósito en la vida es como una persona que no tiene esperanza, no tiene ilusión. Dice, me da igual, me quedo en mi casa a ver la tele, a disfrutar de, no sé, aquí con mis chips y mi refresco, ya yo solito. O sea, no hay ningún propósito ahí más que para vivir para él mismo. El amar al prójimo nos da sentido. Dice, al servir a nuestras familias de sangre y familia espiritual nos hace útiles. Eso nos hace sentir bien y en paz. El encerrarnos en nuestra propia vida sin interesarnos en la de los demás nos hará sentir mal. Cuando venimos a la iglesia y le servimos a alguien aquí, o los que servimos aquí, cuando nos vamos, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos bien, ¿verdad? Nos sentimos en paz, a gusto, y le da un sentido a nuestra vida el venir aquí y servir, el sentirnos útiles. Y estoy hablando espiritualmente y de aquí porque todos somos personas que estamos creciendo espiritualmente y buscamos a Dios. Pero saben que aunque no fuera algo espiritual, cuando tú sirves a alguien, cuando tú te interesas en los demás, cuando haces algo por los demás, eso te da felicidad y te da paz, eso te hace sentir bien. Al contrario, que cuando estás pensando nada más en ti mismo, yo quiero esto para mí. Por ejemplo, el Padre nos ha enseñado eso mucho y yo en realidad lo que estoy diciendo ahora, lo que estoy hablando es simplemente lo que nos ha enseñado el Padre Carlos por mucho tiempo. Simplemente estoy hablando de aquí y de allá y de lo que me acuerdo que nos enseñó el Padre Carlos y simplemente estoy usando ese material. Pero cuando nosotros hacemos algo por nosotros mismos, a veces, a ver, alguien aquí que se haya comprado algo nuevo recientemente, que sea cualquier cosita, ¿alguien? Ok. Bueno, yo ya tiene un ratito, pero también de repente me compro algo. Y se siente bien comprarse algo, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando compras algo y se lo das a alguien que lo necesita? ¿Cómo te sientes? ¿Igual o mejor? Mejor, ¿verdad? Cuando hacemos algo para alguien nos sentimos mejor, aunque sea así. Créanme que, por ejemplo, yo cuando voy y visito a alguien que está enfermo, que no puede venir a la iglesia y le llevo la comunión o algo, yo me siento re bien. Y a veces le pido a Dios
que no sea esa mi motivación, ¿verdad? Pero cuando hago algo así me siento bien, me siento en paz, porque sé que estoy haciendo lo que Dios quiere. Entonces, el amar al prójimo, el servirlo, el preocuparnos por ellos, le da sentido a nuestra vida. Luego, también el amar al prójimo nos da fe y esperanza. Dice, y esas cosas que escribí, dice, el saber que tienes una familia un ser querido que te apoya y que está allí para ti en los momentos difíciles, eso te da ánimo y esperanza, porque saber que esa persona está en el mismo espíritu que tú, sabe cuando estás débil y decaído y te ayudará a levantarte. Por ejemplo, si tú tienes un buen amigo fuera de la iglesia y que lo conoces de tiempo, eso te da ánimo, eso te hace sentir bien, te da un cierto tipo de esperanza, porque sabes que pues, puedes contar con él, te puede ayudar en un momento de desánimo, pero ¿sabes qué? Más cuando es una persona de la iglesia, especialmente cuando estamos tratando de crecer espiritualmente y de repente tú andas apachurrado o andas débil espiritualmente, vienes a la iglesia, a la comunidad y alguien te cuenta a lo mejor que anda pasando lo mismo o simplemente se sabe que andas un poquito mal y en el espíritu que anda, porque andamos en el mismo espíritu, te levanta. Y a mí aquí muchas veces ustedes sin querer y sin saberlo me ha levantado el espíritu. A veces he venido yo a veces así medio sin ganas o desanimado, pero el saber y muchas veces el saber que voy a encontrar a alguien que me va a levantar el ánimo me hace venir a la iglesia, porque yo sé que vengo aquí y simplemente con saludar a alguien o abrazar a alguien o verlo, eso me levanta el ánimo. Y yo sé que todos compartimos la misma fe, entonces eso me da fe y me da esperanza, porque sé que no estoy solo. Y como les digo, esto en la iglesia es algo diferente, algo muy bonito, pero también en el mundo, cuando tú tienes a alguien que se preocupa por ti, o que tú te preocupas por alguien, eso te hace sentir bien también. Bueno, y aquí lo voy a dejar con esta última frase, dice, muchas cosas del mundo y de la vida diaria nos dan alegría y también nos hacen sentir bien. Pero muchas cosas del mundo y de la vida diaria nos dan alegría y también nos hacen sentir bien. Pero con Dios, lo bueno es mejor y lo malo es convertido en bien para nosotros. Y créanme que en el mundo hay muchas cosas que nos van a hacer sentir mal y algunas nos van a hacer sentir bien, pero siempre cuando estamos con Dios, como decía, lo bueno se hace mejor y lo malo Dios lo convierte en bien para nosotros. Y eso lo dice San Pablo en Romanos 8:28. Dice, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y ha llamado. ¿Okay? Entonces nos quedamos con eso. Yo pienso que hay personas que no nos entienden y Jesús lo dijo, no esperen que todos los entiendan y los comprendan, pero ustedes saben de lo que yo hablé hoy. Dirán, no, pues esos están locos porque creen en Dios y ponen su confianza en Él, pero es algo que yo nunca me imaginé o como dicen los americanos, I never picture myself haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y lo hago con mucho gusto, lo digo sin preocuparme por lo que estoy diciendo, porque sé que lo que estoy diciendo es verdad y sé que viene de Dios, no es algo que estoy inventando yo, ni son palabras mías. Entonces, sabemos de antemano que con Dios nuestras vidas son mejores, que con Dios nunca podemos sentirnos mal, a menos que le fallemos, pero aún así si le fallamos, Dios está ahí con nosotros para levantarnos si reconocemos que nos equivocamos. Entonces yo les sigo aconsejando a cada uno de ustedes que no se desanimen, que sigamos luchando por hacer las cosas de Dios, por
seguir creciendo espiritualmente y no están solos, nos tenemos unos a otros. A veces unos vamos a necesitar de otros, a veces los otros de los otros, pero todos unidos nos levantaremos y nos serviremos, ¿okay? Amaremos a Dios y nos amaremos a nosotros mismos. Bueno, no sé si hay algún anuncio o algo. ¿Sí? ¿Hay anuncios? Bueno, no sé si hay. Bueno, uno de los anuncios es de que ya tengo grupo para empezar las clases de preparación para los sacramentos. Tengo 4 personas. Si hay alguien más que se interese, yo creo que vamos a comenzar la próxima semana. Sería después de la misa de 10. Y si alguien está interesado puede hablar conmigo. ¿Okay? Yo no sé si hay algo. ¿Sí? ¿O preguntan? Sí. O si de veras, disculpen, es que soy medio olvidadizo. Sí. A ver, espérame tantito, si nos traen el micrófono para que se escuchen en la grabación, por favor. Eso lo he aprendido del Padre Carlos también. Ahí va, creo que ya. ¿Pues ahí? No sé, no es. ¿Quién sabe dónde quedó el micrófono? Vamos a ver. Y el que lo dejó ahí fue el diácono José. Sí, Dios mío. Okay. Nos compartió unos versículos. Sí. Y no alcancé a agarrar muy bien cuáles eran, pero agarré que tenía el Galatas. ¿O Gálatas? Ajá, Galatas. Ok, sí, espérame. El último cuando hablaba de la ira, algo así. Sí. Ok, entonces es Gálatas, donde son los frutos de la carne, es Gálatas del capítulo 5, versículos del 19 al 21. Y también lo de Proverbios. No alcancé a agarrar. No agarraste Proverbios, a ver. ¿Sabes que si quieres ahorita te los doy después de cuando termine la clase? Pero si de veras si alguien tiene una pregunta y la puedo contestar, la contesto, y si no, aquí tenemos al Padre Carlos que nos puede ayudar. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Ok, tenemos una pregunta por allá atrás. Un comentario. Sí, sí, también allá tenemos a Elvira y ahí tenemos a Lupita. Pero levantó primero la mano Elvira, así es que aquí somos democráticos y le vamos a dar el micrófono primero a Elvira. Ya está allá atrás. A ver, Elvira, levanta la mano, por favor. Sí. ¿Sí está prendido? A ver. O lo va a prender el micrófono, espérese tantito allá en el sonido. ¿Y está prendido? Ahora sí ya está. Buenas noches, Jacob. Buenas noches, Elvira. Mira, mi pregunta es ¿cómo Dios tocó tu corazón? Porque ayer me enteré de que uno de mis hijos me salió, yo no llevaba misa, y que ayer me salió con que Dios no existe, que no hay pruebas. Y entonces yo me quedé, dije, ¿cómo es posible que me hizo hasta llorar? Sí. De todo lo que yo le decía, Yeah. me lo debatí. Mira, lo que te puedo decir que si te pones a discutir con él en este momento que está de rebelde, no le vas a ganar. Él va a seguir empeñado en lo que piensa. Y te puedo dar mi testimonio. Yo también cuando estaba joven me puse rebelde con mi mamá. Me acuerdo que una vez me mandó a la procesión y me dije, hijo, vete a la procesión. Y es cuando estaba yo en la prepa. Y le dije a mi mamá, no, yo no voy a ir a la procesión. Que yo no creo en Dios y que Dios no existe y que a mí me mandaste a la escuela a aprender y yo sé que eso no es verdad y no voy a ir. Y no fui. Entonces lo que no es un joven, perdón, ya tiene casi 50 años. No, pues, pero es que lo que pasa que la madurez a veces viene después, o sea, no es cuestión de edad. Entonces,
Ahora te voy a decir, ¿sabes cuántos años tenía yo cuando empecé a venir a la iglesia? Tenía como 37 más o menos, creo, 37, casi 40, 43 cuando empecé a venir aquí a la iglesia. Ahorita tengo 53. Entonces, lo que te puedo decir es de que confía en Dios, sigue pidiendo a Dios por él para que le toque su corazón y recapacite él y no quites el dedo del renglón. Acuérdense que les decía el domingo, hay que aferrarnos a las cosas. Entonces tú aférrate a tu oración y pídele a Dios que lo toque y que lo convierta. Y de ahí pues yo pienso que no puedes hacer otra cosa más que simplemente eso. Y Dios a su tiempo lo... Acuérdate también de la mamá de ¿cómo se llama? De San Agustín, que ni el esposo se quería convertir y el hijo andaba ahí en malos pasos. Al final San Agustín se convirtió y casi en el lecho de muerte el marido también se convirtió. Entonces nomás no síguele pidiendo a Dios y sigue perseverando en tu oración, ¿ok? Sí, Lupita. Buenas noches, Bueno. no es pregunta, es un comentario. Sí. Yo le quiero dar gracias a usted por haber tenido el valor de comentarnos lo que nos comentó sobre su esposa, pero yo lo quiero felicitar porque sé que tiene una linda esposa y hacen una muy bonita pareja, y pues gracias a Dios que lo encontró a usted y así pues estar mucho mejor. Gracias, Lupita, y piensa que si Dios no hubiera tocado mi corazón, a lo mejor nuestra relación no sería yo la persona que soy ahora. Así como nosotros en la vida pasamos cosas en nuestra vida, o sea, crecimos con carencias, crecimos con pues cosas que nos sucedieron en la vida, forjó nuestro carácter. Yo pienso que de igual manera Dios trabajó en mí y sigue trabajando y soy quien soy gracias a Dios. Y gracias también a muchos de ustedes que oran por nosotros, se los agradecemos mucho también. Buenas noches. Sí, Amparo. Pues yo le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? por ustedes. Ahorita en el camino venía yo comentando con Laura y Elvira. Dios me ha bendecido con un esposo que yo seguiré así como la mamá de San Agustín. Sí. Dios me ha dado ese valor para enfrentarme y decirle, ¿verdad? De lo que tú hablaste ahorita, de los pecados capitales, Sí. porque yo le digo, yo sé que crees en Dios, pero él, y ha oído al Padre Carlos y todo, y dice, ¿verdad? Pero es una persona, para mí en lo personal, es como muy arrogante, porque no le gusta que nadie le diga nada. Sí. Entonces dice, no, pero yo les pido mucha oración por él, porque en mi corazón él me hace falta para que me acompañe a las cosas de Dios. Claro. Le doy gracias a Dios que él me da la libertad de dejarme ir a todo lo que yo hago, Sí. ¿verdad? Pero incluso me dijo, Amparo, yo le pido a Dios que me muera primero que tú, me dijo, porque muriéndome yo se va a llenar la iglesia. Pero si te mueres tú primero, no va a ir nadie. Le dije, pues empieza por sembrar para cosechar. Y gracias por los textos bíblicos, porque ahí tengo las respuestas. Y le voy a decir, no es palabra mía, es palabra de Dios. Claro. ¿Verdad? Sí. Y que Dios siga bendiciendo esta familia, esta parroquia. Amén. Y pues recuerda que sus oraciones son también las que nos ayudan a seguir en el ministerio, especialmente por el Padre Carlos y los que aquí servimos. Te iba a decir algo. Sabes que a veces juzgamos mal a las personas. No conozco a tu esposo, pero a veces dicen que detrás de una persona que es arrogante, o a veces inclusive que trata de aparentar que es muy broncudo, muy así, muy recio, es porque es muy inseguro. Entonces yo pienso que a lo mejor sigue orando por tu esposo, y seguiremos nosotros, si nos dices al ratito su nombre, oramos por él. Pero yo pienso que muchas veces la persona que representa arrogancia o mucha valentía es porque hay mucha inseguridad en esa persona, o hay algo que trata de esconder y que tiene miedo. Es lo que decíamos hace rato, o sea, tenemos miedo a veces
de que se enteren en realidad nuestros sentimientos y lo que tenemos. Entonces es una manera de poner una barrera y decir, no, que yo me las sé todas y no quiero saber de Dios, o yo soy acá muy fuerte y yo me las puedo, ¿verdad? Pero como te decía, y me da gusto que dices tú que por lo menos tu esposo te da la oportunidad de que tú vengas, porque ya eso habla de él. Eso dice también que, o sea, también ahí en el fondo él sabe, y él sabe que si no te deja, pues también estaría pecando más, ¿verdad? Pero y sí, tienes razón también. Y todos los aquí que tienen sus parejas, si tu pareja te apoya en tu crecimiento espiritual, pueden crecer los dos juntos mucho. Y por ejemplo, yo le agradezco a mi esposa que ya últimamente me ha apoyado en mis ministerios, inclusive ya ahora a veces va conmigo a los ministerios que hago, y si no me apoyara ella, pues me sentiría más limitado y creo que no haría las cosas tan bien si ella me apoya. Pero sí necesitamos mucho el apoyo de nuestras parejas, y yo sé que hay muchas parejas aquí jóvenes y parejas adultas que sus cónyuges los apoyan, y créeme que es una gran diferencia. Pero gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? A ver, aquí tenemos otro comentario. O pregunta, no sé. Hablando acerca, como estaba hablando ahorita la señora Amparo, Sí. yo también al inicio de esto de caminar que tenemos, a mí me costó mucho también mover acá a mi pareja, porque una vez hasta le comenté al padre, me siento triste porque mi esposo no quiere acompañarme, a veces si quiere, a veces no, y cuando viene se queda dormido. Y dijo el padre, no te preocupes, que si está dormido el subconsciente está agarrando algo, Sí. algo se le va a quedar. Entonces yo estoy bien agradecida con Dios porque también Él nunca me quitó de que yo viniera o que fuera. Estábamos en un ministerio junto con la señora Amparo, Él jamás me ha detenido de ir a partes, y al contrario, estoy agradecida con Dios y con Él porque tocante a mi familia, lo que usted estaba hablando ahorita, que cuando se encuentra una buena pareja, usted es feliz. Yo he sido muy feliz con Él por eso, porque Él ha aceptado muy bien a toda mi familia. Cuando se ha ofrecido he tenido yo mis problemas. Recientemente falleció otro hermano mío. Él estuvo siempre a mi lado. Se tuvo que venir, yo me quedé allá. En todo tiempo yo he recibido mucho apoyo de Él. Así es que yo le doy gracias a Dios y a todas las oraciones que aquí como comunidad hemos recibido. Y sí, también confieso que de recién que llegué, yo me sentí triste porque yo esperaba que alguien me iba a dar mis condolencias o algo por lo que pasó con mi hermano, y nadie lo hizo. Hasta ni mi familia, algunos de mi familia tampoco. Y eso sí me llenó de tristeza. Pero a la vez dije, no Señor, tú siempre estuviste conmigo, y yo sé que mi hermano ahorita ya está descansando, está en la gloria de Dios. Muchas gracias a todos. Gracias por compartir. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, pues ¿sí hay anuncios o no hay anuncios? ¿No? Bueno, ¿hicieron la colecta o algo? ¿Ya le hicieron? Bueno, pues vamos a terminar con una oración. Si gustan nos ponemos de pie. Y a mí siempre me ha gustado cantar, entonces a ver si me sale bien el Jesús dulcísimo, y a ver si me acuerdo, ¿ok? Entonces todos cantamos y decimos: Jesús dulcísimo, la noche llega, dejar ya debo toda labor y darme al sueño que tú me ofreces, pero antes quiero decirte a ti, muy buenas noches, muy buenas noches.
que la paz del Señor los acompañe. Yo los bendigo en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buena noche, que descansen y nos vemos el domingo si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Hasta el domingo. Bye.